Hola a todos los seguidores de nuestro canal de YouTube. El Gulag fue el sistema de campos de trabajo forzados en la Unión Soviética. Fue creado el 25 de abril de 1930 bajo la dirección del NKVD, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, y operó hasta su disolución el 13 de enero de 1960. Durante su existencia, el Gulag se convirtió en un símbolo de represión política y abuso de derechos humanos en la Unión Soviética, ya que se utilizaron para detener y castigar a personas consideradas opositoras al régimen comunista. Los prisioneros en los campos del Gulag realizaban trabajos forzados en condiciones extremadamente duras y muchas veces inhumanas, lo que resultó en un gran sufrimiento y una alta tasa de mortalidad. El Gulag albergaba una amplia gama de prisioneros, no solo a aquellos considerados políticos, sino también a criminales comunes y a personas detenidas por una variedad de razones, incluyendo motivos políticos, religiosos, étnicos o simplemente por desacuerdos con el régimen soviético. Aunque no existía una categoría específica de presos políticos, muchas de las personas enviadas a los campos del Gulag eran percibidas como amenazas potenciales al Estado socialista y eran sometidas a duras condiciones de trabajo y represión. Los prisioneros del Gulag debían enfrentar tanto la opresión por parte de los carceleros como la amenaza de abusos por parte de delincuentes comunes, lo que hacía que su experiencia en los campos fuera extremadamente difícil y peligrosa. La existencia de una amplia red de campos de trabajo forzados en la Unión Soviética, que llegó a contar con 427 campos. Gulag es un acrónimo que se utiliza para referirse a la Dirección General de Campos de Trabajo. El término se ha convertido en un símbolo de los campos de trabajo forzado en la Unión Soviética. Las cifras de mortalidad en los campos de concentración soviéticos variaron a lo largo del tiempo y en diferentes periodos. Las condiciones en estos campos eran extremadamente duras, con trabajo forzado, malnutrición, falta de atención médica adecuada y abusos generalizados, lo que contribuyó a una alta mortalidad. La tasa de mortalidad variaba según las condiciones locales y las políticas en diferentes momentos. Después de la muerte de Stalin en 1953 y la amnistía decretada en ese año, se produjo una liberación progresiva de prisioneros políticos. La proporción de prisioneros políticos en el Gulag disminuyó significativamente en los años siguientes, pero muchas de las víctimas de las purgas estalinistas y la colectivización forzada ya habían fallecido en ese momento. El término campo de trabajo correctivo fue establecido oficialmente por el Sovnarkom en 1929 para reemplazar el término campo de concentración. La palabra coloquial, CK o SEK, se utilizaba para referirse a los presos del Gulag y se originó a partir de la abreviatura, diagonal, de preso constructor de canales, que originalmente se aplicaba a los trabajadores que construían el canal Volga-Don. Con el tiempo, esta abreviatura se simplificó y se utilizó para referirse a los presos en general. Los campos de propósito especial de BCK eran una de las primeras formas de campos de detención y trabajo forzado establecidos por la CHAIK, la Organización de Seguridad Revolucionaria en la Rusia soviética. Estos campos se utilizaron principalmente para detener a personas consideradas enemigas del Estado o contrarrevolucionarias. Los campos de trabajo forzoso eran otra categoría de campos de detención en los cuales los prisioneros realizaban trabajos forzados como parte de su castigo. Estos campos se multiplicaron a medida que el sistema penitenciario soviético se expandía. Los campos de detención en la Unión Soviética se establecieron para una variedad de categorías de personas que se consideraban peligrosas para el Estado. Delincuentes comunes. Los campos de trabajo forzados se utilizaron para castigar y reeducar a delincuentes comunes. Durante la Guerra Civil Rusa, 1917 a 1923, se detuvo a combatientes de diversos bandos y se los envió a campos de trabajo forzado. Aquellos funcionarios gubernamentales o militares acusados de actividades corruptas o de deslealtad al Estado también fueron enviados a estos campos. Personas que se oponían al régimen comunista o que eran percibidas como amenazas políticas eran arrestadas y enviadas a los campos. Antiguos aristócratas, hombres de negocios, terratenientes, obispos y sacerdotes, muchos representantes de estas categorías sociales fueron considerados como adversarios del régimen comunista y fueron detenidos en los campos de trabajo forzado. El archipiélago Gulag es una obra literaria monumental escrita por el autor ruso Alexander Solzhenitsyn.
Esta obra denuncia de manera vívida y poderosa el sistema de represión política y los campos de trabajo forzado en la Unión Soviética durante el régimen de Stalin y más allá. La obra es una crónica detallada y conmovedora de las experiencias de Solzhenitsyn y de numerosos prisioneros políticos que vivieron en el Gulag, el sistema de campos de trabajo forzado en la Unión Soviética. Solzhenitsyn basó gran parte de la obra en sus propias experiencias como prisionero en los campos de trabajo forzados soviéticos después de ser arrestado por criticar al régimen de Stalin durante la Segunda Guerra Mundial. Además de su propia experiencia, Solzhenitsyn recopiló cientos de testimonios orales de otros prisioneros que compartieron sus historias de sufrimiento y supervivencia en el Gulag. La obra está compuesta por piezas autónomas que se pueden leer de manera independiente, aunque todas están relacionadas con el tema del Gulag. La publicación de El archipiélago Gulag en Occidente en la década de 1970 tuvo un impacto significativo al arrojar luz sobre el sistema represivo soviético. La obra contribuyó a sensibilizar al mundo sobre las violaciones a los derechos humanos en la Unión Soviética y a ganar el Premio Nobel de Literatura para Solzhenitsyn en 1970. Ha sido traducida a numerosos idiomas y sigue siendo leída y discutida en la actualidad. El Gulag fue oficialmente establecido como una institución de toda la Unión Soviética el 25 de abril de 1930 bajo el nombre Gulag por una orden del OPU, predecesor de la KGB, y posteriormente fue renombrado como Gulag. A principios de la década de 1930, hubo un aumento significativo en la población de los campos de prisioneros debido a la drástica expansión de la política penal en la Unión Soviética. Esto resultó en la detención y encarcelamiento de una amplia gama de personas, incluyendo obispos y sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa. Durante el periodo de la Gran Purga, que tuvo lugar entre 1937 y 1938, se produjo una oleada masiva de detenciones arbitrarias que llevó a un aumento aún mayor en el número de prisioneros en los campos del Gulag. Durante este tiempo, se aplicó el artículo 58 del Código Penal de la RSFS de Rusia para sancionar diversas formas de actividades contrarrevolucionarias, lo que resultó en la detención y encarcelamiento de cientos o miles de personas. Las tareas económicas asignadas a los prisioneros en los campos del Gulag incluían la explotación de recursos naturales, la colonización de áreas remotas, la construcción de infraestructura y proyectos industriales, entre otros. El trabajo forzado de los prisioneros fue una parte importante de la economía soviética en ese periodo y contribuyó al rápido crecimiento industrial de la Unión Soviética. Esto ilustra cómo las motivaciones políticas y económicas estaban interconectadas en el sistema del Gulag y en la política represiva del Estado soviético durante el estalinismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la población del Gulag experimentó un descenso significativo. El gobierno soviético liberó a cientos de miles de prisioneros del Gulag y los reclutó para servir en las líneas del frente durante la guerra. Estos prisioneros a menudo fueron asignados a batallones de presos, que eran unidades especiales formadas por personas que habían estado en prisión. Estos batallones se utilizaron en las batallas más peligrosas y sufrían tasas de bajas extremadamente altas. Durante los años críticos de 1942 y 1943, la mortandad en los campos del Gulag aumentó significativamente debido a las duras condiciones de vida y trabajo, así como a la falta de alimentos y atención médica adecuada. La guerra también afectó negativamente el suministro de recursos a los campos. El gobierno soviético permitió la liberación de obispos y sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa que estaban detenidos en el Gulag. Esta medida se tomó como parte de los esfuerzos para movilizar al pueblo creyente y ganar su apoyo en la lucha contra la Alemania nazi. Los obispos y sacerdotes liberados tenían un papel importante en la bendición de las unidades del Ejército Rojo y en servir como capellanes. La Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto significativo en la dinámica del Gulag y en las políticas represivas de la Unión Soviética. Durante la guerra, hubo una relajación temporal de algunas de las políticas represivas internas mientras se centraban en la lucha contra el enemigo externo. Después de la guerra, la represión política en la Unión Soviética se reanudó y continuó durante la Guerra Fría. A principios de la década de 1950, se estima que había alrededor de 2.5 millones de personas detenidas en estos campos, con aproximadamente 1.7 millones de ellas en campos específicos. Algunos de los prisioneros eran desertores del Ejército Rojo y criminales de guerra que habían colaborado con el enemigo durante la guerra.
Muchos prisioneros de guerra soviéticos que habían sido capturados por las fuerzas del Eje fueron repatriados a la Unión Soviética y enviados a los campos del Gulag. Trabajadores del Este, Ostarbeiter, personas de los territorios ocupados por la Alemania nazi, que habían sido forzadas a trabajar para los nazis, fueron acusadas de traición y colaboración con el enemigo y también fueron enviadas a los campos del Gulag. Personas de territorios que cayeron bajo la ocupación extranjera o que fueron anexados por la Unión Soviética después de la guerra también fueron detenidas y enviadas a los campos del Gulag. El Gulag fue oficialmente liquidado con la Orden 20 del Ministerio del Interior de la Unión Soviética, MVD, el 25 de enero de 1960, marcando el fin de una era de represión masiva en la Unión Soviética. El investigador Robert Kahn West, conocido por su estudio sobre el Gulag, estimó que en los campos de trabajo forzado, cerca de 14 millones de personas pasaron por ellos. Las cifras de prisioneros detenidos en los Gulag también variaron, alcanzando su punto máximo a fines de los años 40 y principios de los 50, con un promedio de alrededor de 2.5 millones de prisioneros por año. En cuanto al número de muertes documentadas en el sistema del Gulag desde 1934 a 1953, 1.053.829 personas, reflejan la devastadora pérdida de vidas debido a las duras condiciones, la falta de atención médica adecuada y el trabajo forzado en los campos de trabajo. Estas cifras son estimaciones basadas en registros y testimonios disponibles, y la verdadera magnitud de las pérdidas humanas en el Gulag puede ser difícil de determinar con precisión debido a la falta de información completa y a la naturaleza secreta del sistema. El Gulag se detenía y encarcelaba a una variedad de categorías de convictos, y estas categorías incluían: aquellos condenados a penas de prisión de más de 3 años eran enviados a los campos de trabajo forzado en lugar de a las colonias de trabajo correccional. Inicialmente, se utilizó el término enemigos de clase para describir a personas que se oponían al régimen soviético. Esto incluía a combatientes del Ejército Blanco, miembros de partidos de oposición, nobles y otros considerados contrarrevolucionarios. Posteriormente, se introdujo el término más amplio de enemigo del pueblo, y se aplicó el infame artículo 58 del Código Penal de la RSFSR para sancionar diversas formas de actividades contrarrevolucionarias. Los soldados soviéticos que regresaban del cautiverio en manos del enemigo a menudo eran considerados responsables en virtud del artículo 58 y detenidos en los campos del Gulag. Durante la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros de guerra generalmente eran detenidos en campos especiales para prisioneros de guerra que estaban separados de la red de campos de trabajo correctivo del Gulag y estaban bajo la jurisdicción de un aparato administrativo separado dentro de la NKVD, después de 1946, MVD, llamado GUPB, Dirección Principal de Prisioneros de Guerra y Internados. Pero un número significativo de prisioneros de guerra terminaron en el sistema de campos de trabajo forzado regular del Gulag después de la guerra. A diferencia de los campos del Gulag, que estaban ubicados principalmente en áreas remotas de Siberia, la mayoría de los campos de prisioneros de guerra después de la guerra se encontraban en la parte europea de la Unión Soviética. Estos prisioneros de guerra fueron empleados en la restauración de la infraestructura del país que había sido destruida durante la guerra, incluyendo la construcción y reparación de carreteras, ferrocarriles, fábricas y otras instalaciones. También se les asignaron tareas como cavar trincheras, trabajar en fábricas de madera y cemento, construir pistas de aeropuertos y realizar trabajos de carga y descarga. Los ciudadanos de diversas nacionalidades, incluidos los polacos y miembros de otras nacionalidades, que fueron detenidos en los campos de trabajo forzados soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo trabajaron en proyectos relacionados con la infraestructura y el esfuerzo de guerra soviético. La Baikalo-Amurskaya Magistral, abreviada como BAM, se refiere al Baikal-Amur Main Line, que es una importante línea de ferrocarril en Rusia. Esta línea ferroviaria se extiende a lo largo de una vasta región de Siberia y el lejano oriente ruso y desempeña un papel crucial en la conectividad ferroviaria del país. La BAM es conocida por su longitud y su importancia estratégica. Conecta el lago Baikal en Siberia Oriental con las regiones del lejano oriente ruso y la costa del Océano Pacífico. Además de su uso para el transporte de mercancías y pasajeros, la BAM también tiene importancia estratégica para la defensa y la movilidad en el lejano oriente ruso. El canal Belomorsko-Báltico, abreviado como BBK, también conocido como el Canal Mar Blanco-Báltico, es un canal de navegación ubicado en el norte de Rusia.
El canal conecta el Mar Blanco en el norte con el Mar Báltico en el sur, lo que permite la navegación entre estas dos importantes áreas marítimas. La construcción del canal Belomorsko-Báltico comenzó en la década de 1930 y se completó en la década de 1930. Este canal desempeñó un papel estratégico en la Unión Soviética al proporcionar una ruta de navegación interna que permitía el transporte de mercancías desde el Mar Báltico hasta las regiones del norte de Rusia y viceversa. También fue importante para el movimiento de mercancías y recursos naturales, especialmente madera, desde el norte de Rusia hacia el sur. La abreviatura ITL se refiere a Ispravitelno Trudovой Lager, que se traduce como campo de trabajo correccional en ruso. Los campos de trabajo correccional, también conocidos como campos de trabajo forzados, eran una parte integral del sistema del Gulag en la Unión Soviética. El término ITL se utilizaba en documentos oficiales y registros para referirse a estos campos, y era parte del sistema de clasificación y categorización utilizado por el sistema penitenciario soviético. Un lesovjedinenie generalmente se encargaba de actividades relacionadas con la tala de árboles, la transformación de la madera en productos madereros y la gestión de los recursos forestales en una determinada región o área. Estos complejos desempeñaron un papel importante en la economía de la Unión Soviética, que tenía vastas áreas de bosques y una industria maderera significativa. Cabe destacar que el término «lo» se usaba en la nomenclatura y la terminología soviética para clasificar y denominar empresas y organizaciones en diversos sectores de la economía, y lesovjedinenie era específico de la industria forestal y maderera. El kilómetro 101 o 101 se refiere a una ley en la Unión Soviética que restringía la libertad de circulación de las personas liberadas de prisión o campos de trabajo. Esta ley imponía restricciones significativas a los derechos de las personas que habían cumplido sus penas y salían en libertad. En lugar de los documentos de identificación regulares que tenían la población en general, las personas liberadas recibían un documento temporal conocido como un billete de lobo, bolchibilet. Este billete los confinaba al exilio interior y les prohibía vivir a menos de 100 kilómetros de las principales áreas urbanas. Como resultado, se crearon muchas comunidades residenciales en el kilómetro 101, desde las afueras de las ciudades, donde las personas liberadas tenían que residir. Estas restricciones eran una forma de control y supervisión de las personas liberadas y se aplicaban como parte del sistema de represión y control social en la Unión Soviética. Después de la disolución de la Unión Soviética, muchas de estas restricciones se eliminaron, y la expresión kilómetro 101 se utiliza en la actualidad en Rusia y otros lugares para referirse a lugares apartados o salvajes, haciendo referencia a la lejanía geográfica de las principales áreas urbanas. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a Patreon. Por tan solo 3 euros al mes, no solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a Patreon y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.